Todos los domingos, un millonario visita la tumba del hijo que cree haber perdido en un accidente. Pero todo cambia cuando un niño aparece en el cementerio usando la misma camiseta que el crío de la foto. Él dice que la prenda se la regaló un chico que jugó en el parque ayer, y su nombre era el mismo que el del hijo del millonario. Preso de una conmoción indescriptible, el hombre inicia una búsqueda desesperada de la verdad, y lo que descubre es increíble. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Todos los domingos, sin excepción, Eduardo Santana recorría el mismo camino. Se despertaba temprano incluso antes de que el sol saliera sobre la ciudad de Madrid y preparaba un ramo de lirios blancos. Siempre lirios blancos. Era una rutina que lo acompañaba desde hacía tantos años que ya no sabía vivir de otra forma. Se vestía con discreción, un traje sencillo y oscuro, diferente a la ropa elegante que usaba durante la semana en las oficinas acristaladas del Paseo de la Castellana. Los domingos, Eduardo Santana no era el empresario de éxito que dirigía una de las mayores constructoras del país. Era solo un padre que cargaba un dolor silencioso en el pecho. El cementerio estaba en la zona oeste de la capital madrileña, rodeado de altos muros y árboles antiguos que parecían testigos mudos de todas las historias guardadas allí dentro. Eduardo conocía cada curva del camino, cada piedra del trayecto hasta aquel lugar específico donde solía arrodillarse. El viento, frío de la mañana de agosto, le cortaba el rostro, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas secas. El cielo estaba cargado de nubes grises, como si el propio universo compartiera la melancolía que él sentía. Ante la lápida, Eduardo depositaba los lirios con cuidado. Había una fotografía enmarcada allí, protegida por un cristal, que mostraba a un niño de sonrisa amplia y ojos brillantes, Miguel, su hijo. El niño llevaba una camiseta de rayas de colores, con franjas rojas, azules, amarillas y verdes. Eduardo recordaba perfectamente el día en que se tomó esa foto. Habían ido al Parque del Retiro, y Miguel no paraba de correr, de reír, de pedir subirse a los árboles. La camiseta era su favorita, un regalo que la abuela le había traído de un viaje a Andalucía. Aquel día había sido perfecto. Cómo deseaba Eduardo poder volver atrás en el tiempo y revivir cada segundo de aquel paseo. Pero el tiempo no vuelve, y lo que vino después fue una secuencia de acontecimientos que transformaron su vida en un desierto emocional. Miguel tenía solo 6 años cuando ocurrió el accidente. A Eduardo no le gustaba pensar en los detalles, pero siempre volvían, como fantasmas insistentes. Había sido en el caótico tráfico de una tarde de jueves, de vuelta del colegio. Un conductor imprudente, un frenazo brusco, la colisión inevitable. Miguel fue llevado de urgencia al Hospital San Judas, uno de los más prestigiosos de la región, but las horas que siguieron fueron una nebulosa de desesperación e información confusa. Los médicos no permitieron que Eduardo viera a su hijo. Dijeron que era mejor así, que sería demasiado traumático. Eduardo suplicó, gritó, casi perdió la razón, pero fue contenido por guardias de seguridad y sedado con una inyección que lo dejó fuera de sí durante horas. Cuando despertó ya todo estaba decidido. Miguel se había ido. Los trámites se resolvieron rápidamente, se firmaron documentos y en menos de 48 horas su hijo ya estaba siendo sepultado. Nada de aquello tenía sentido para Eduardo. Quería haber visto el rostro del niño una última vez. Quería haberse despedido de verdad, pero todo sucedió demasiado rápido, como si hubiera prisa por cerrar el asunto. La esposa de Eduardo, Clara, no soportó el dolor. El matrimonio, que ya venía frágil, se desmoronó por completo. Ella se mudó a la sierra, a la casa familiar en 1900, Navacerrada, y nunca más quiso hablar del tema. Eduardo se quedó solo en Madrid, sumergido en el trabajo y en las visitas dominicales al cementerio. La vida se volvió mecánica. Durante la semana, Eduardo se enterraba en contratos, reuniones,
proyectos de construcción. Su empresa crecía, los beneficios aumentaban, pero nada de eso llenaba el vacío que Miguel había dejado. Vendía apartamentos de lujo, levantaba edificios de oficinas, negociaba con inversores internacionales, pero todo parecía sin color, sin propósito. El dinero se acumulaba en la cuenta bancaria, pero Eduardo no sentía placer en nada. Los domingos volvía al cementerio y era el único momento en que se permitía sentir algo más allá de la frialdad automática del día a día. Los empleados del cementerio ya lo conocían bien. Doña Irene, la cuidadora que se encargaba de esa zona, siempre lo saludaba con un gesto discreto. Respetaba su silencio y nunca intentaba conversar más de lo necesario. Eduardo lo agradecía. No quería compasión ni palabras de consuelo. Solo quería esos minutos de soledad junto a la memoria de su hijo. Aquella mañana de domingo, igual a tantas otras, Eduardo se arrodilló ante la lápida y comenzó su ritual silencioso. Limpió el cristal de la fotografía con un pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo. Arregló los lirios en el jarrón de mármol, cerró los ojos e intentó conectar con algo en lo que ya no sabía si creía. Quizás una dimensión espiritual, quizás solo su propia memoria. No importaba. Era lo que tenía. El viento sopló más fuerte, meciendo las copas de los árboles a su alrededor. Hojas secas cayeron sobre el suelo de piedra. Eduardo abrió los ojos y suspiró profundamente. Estaba a punto de levantarse cuando oyó pasos detrás de él. Pasos ligeros, casi infantiles. Se giró y vio a un niño parado a pocos metros de distancia. El niño debía tener unos 6 o 7 años. Vestía unos vaqueros gastados y una camiseta sencilla. Tenía el pelo castaño alborotado por el viento y sostenía una flor marchita en la mano. Parecía tímido, con los ojos fijos en el suelo, como si estuviera esperando permiso para acercarse. Eduardo frunció el ceño. Era inusual ver a niños solos en ese lugar, especialmente tan temprano por la mañana. El niño dio unos pasos vacilantes en dirección a Eduardo. Observó que el niño estaba descalzo, con los pies sucios de tierra, y que la camiseta que llevaba tenía manchas de hierba. Pero fue la expresión del niño lo que más llamó su atención. Había algo amable en aquellos ojos oscuros, una especie de inocencia que contrastaba con la melancolía del cementerio. Eduardo se levantó despacio, sin querer asustar al niño. El niño miró la lápida, luego a Eduardo, y finalmente encontró el valor para hablar. «Señor, ¿usted conocía a este niño de la foto?» La voz era fina, casi un susurro. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Conocía. ¿Cómo explicarle a un extraño, y más a un niño, lo que significaba aquella tumba? Tragó saliva y asintió. Sí, lo conocía, era mi hijo. El niño miró de nuevo la fotografía, luego a Eduardo, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Se parece mucho a mí, ¿verdad? Eduardo no entendió la observación. Miró al niño con más atención. Había, de hecho, un vago parecido. La estructura del rostro, quizás, pero no era nada extraordinario. Los niños de esa edad suelen tener rasgos genéricos, difíciles de diferenciar. Eduardo no supo qué responder, así que solo esbozó una sonrisa educada e incómoda. El niño siguió mirando la foto como si estuviera fascinado. Jugué con él en el parque ayer. Las palabras golpearon a Eduardo como una descarga eléctrica. Se quedó helado. El corazón empezó a latir más rápido. Miró al niño con incredulidad, intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Cómo has dicho?», el niño repitió con naturalidad. «Jugué con él en el parque. Ayer por la tarde. Jugamos a la pelota y me dio esta camiseta». En ese momento, el niño señaló la propia camiseta que llevaba. Eduardo miró mejor y sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La camiseta era de rayas, roja, azul, amarilla y verde, exactamente igual a la de la fotografía, exactamente igual a la que Miguel llevaba aquel día en el retiro. Eduardo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en un árbol cercano, intentando recuperar el equilibrio. La cabeza le daba vueltas. Aquello no tenía sentido. Era imposible. Miguel estaba allí, en esa tumba, desde hacía años.
¿Cómo podía un niño desconocido tener una camiseta igual? ¿Cómo podía decir que había jugado con Miguel ayer? ¿Dónde conseguiste esa camiseta?, preguntó Eduardo con la voz temblorosa. Ya se lo he dicho, señor. El niño me la dio. En el parque. Dijo que me la podía quedar porque era bonita. Eduardo intentó mantener la calma, pero su mente era un torbellino. Aquello era una locura. Quizás era una coincidencia absurda. Quizás la camiseta era popular, vendida en varias tiendas. Pero algo dentro de él, una voz casi olvidada, susurraba que aquello no era una coincidencia. ¿Qué parque?, preguntó con la voz casi desesperada. El Retiro. Allí, cerca de los columpios. Estuvimos jugando hasta que oscureció. Eduardo sintió las lágrimas arder en sus ojos. El Retiro. El mismo parque al que a Miguel le encantaba ir. El mismo lugar de la fotografía. Aquello no podía ser real. Pero el niño hablaba con tanta sinceridad, con tanta certeza, que era imposible ignorarlo. ¿Cómo era él? ¿Cómo era el niño que jugó contigo? El niño pensó por un momento, frunciendo el ceño, como si intentara recordar los detalles. Era de mi edad, más o menos. Tenía el pelo castaño y sonreía mucho. Ah, y tenía una cicatriz en el brazo derecho. Dijo que se había caído de la bicicleta. Eduardo casi se desmaya. La cicatriz. Miguel tenía una cicatriz en el brazo derecho, resultado de una caída de bicicleta 2 meses antes del accidente. Nadie sabía de ese detalle. Solo él, Clara y los médicos que atendieron a Miguel en ese momento. ¿Cómo podía saber eso aquel niño? ¿Dónde están tus padres?, preguntó Eduardo intentando entender la situación. No sé. Yo vivo ahí cerca. Siempre vengo aquí los domingos a poner flores en las tumbas que no tienen a nadie. Me parece triste cuando nadie las visita. Había una pureza en aquellas palabras que conmovió a Eduardo profundamente, pero no podía dejar de pensar en la camiseta, en la cicatriz, en el parque. Todo aquello era imposible, pero al mismo tiempo era demasiado real para ser ignorado. ¿Cómo te llamas?, preguntó Eduardo. Gabriel. Gabriel, necesito que me ayudes. ¿Sabes dónde vive ese niño? ¿El niño que jugó contigo? Gabriel negó con la cabeza. No me lo dijo, pero dijo una cosa extraña antes de irse. ¿Qué? Dijo que encontrara al hombre que viene aquí todos los domingos y le dijera que todo está bien, que está vivo y que está esperando. El mundo de Eduardo se detuvo. Las palabras resonaron en su mente como un trueno. Está vivo. Está esperando. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? ¿Habría sobrevivido Miguel realmente? ¿Habría habido un error en el hospital? Eduardo se arrodilló frente a Gabriel y sujetó los hombros del niño con delicadeza, pero con urgencia. Gabriel, esto es muy importante. ¿Estás completamente seguro de lo que me estás diciendo? ¿Realmente jugaste con un niño que se parecía al de esta foto? Gabriel asintió con convicción. Estoy seguro, señor. Era muy majo. Me enseñó un truco nuevo con la pelota. Eduardo sintió una mezcla de esperanza y desesperación apoderarse de él. No sabía si debía creer aquello o si se estaba volviendo loco. Pero algo profundo dentro de él, un instinto paternal que nunca murió, gritaba que aquello era verdad, que Miguel estaba vivo, que había algo mal en toda esa historia del accidente y del hospital. Gabriel, ¿puedes llevarme al parque? ¿Puedes mostrarme exactamente dónde jugasteis? Sí, claro, pero no estará allí ahora. Solo aparece por la tarde. Eduardo se levantó con el corazón desbocado. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía simplemente ignorar aquello. Necesitaba investigar. Necesitaba descubrir la verdad. Miró la lápida de Miguel, la fotografía de su hijo sonriente, y sintió por primera vez en años algo más que dolor. Sintió esperanza. Gabriel, necesito que te quedes conmigo hoy. Vamos al parque esta tarde. Vamos. A esperar. Si aparece, me avisas inmediatamente. ¿Puedes hacer eso? Gabriel asintió con los ojos brillando de entusiasmo. Puedo, señor. Yo le ayudo. Eduardo tomó la mano del niño y comenzaron a caminar hacia la salida del cementerio. Doña Irene observó desde lejos.
sorprendida por la escena inusual. Eduardo nunca salía del cementerio acompañado. Pensó en preguntar si todo estaba bien, pero algo en la expresión de él la hizo permanecer en silencio. Durante el trayecto hasta el coche, Eduardo no podía dejar de pensar. Su mente racional, entrenada por años de negocios y decisiones empresariales, intentaba encontrar explicaciones lógicas. Quizás Gabriel era solo un niño con una imaginación fértil. Quizás la camiseta era realmente una coincidencia. Quizás la historia de la cicatriz era solo una suposición afortunada. Pero había algo que no encajaba. El mensaje que Gabriel trajo. Está vivo. Está esperando. ¿Cómo podría un niño inventar algo tan específico? Eduardo abrió el coche, un sedán negro discreto que usaba los domingos. Abrió la puerta para Gabriel, que entró con cuidado, observando todo con curiosidad. Era evidente que el niño no estaba acostumbrado a coches de lujo. Eduardo entró en el lado del conductor y arrancó el motor. «Vamos, a mi casa primero. ¿Tienes hambre?» Gabriel asintió tímidamente. «Sí, señor». Eduardo condujo por las calles de Madrid, todavía vacías en aquella mañana de domingo. Vivía en un apartamento en el barrio de Salamanca, un ático amplio y minimalista que más parecía un museo que un hogar. Había pocas cosas personales allí: cuadros abstractos en las paredes, muebles modernos, una biblioteca inmensa, pero ningún rastro real de vida, ningún desorden, ningún juguete, ninguna foto de familia. Cuando entraron, Gabriel miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nunca había visto un lugar tan grande y vacío. Eduardo lo llevó a la cocina y le preparó un desayuno sencillo: pan con mantequilla, zumo de naranja. Gabriel comió con apetito, mientras Eduardo solo observaba, con la mente todavía tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. «Gabriel, dijiste que vives cerca del cementerio. ¿Dónde exactamente?» El niño tragó el trozo de pan antes de responder. «En el barrio de Carabanchel, con la tía Lucía. Ella me cuida desde que mi madre se fue de viaje». Eduardo asintió, tomando nota mentalmente. Necesitaría hablar con esa tía Lucía en algún momento, pero ahora su prioridad era descubrir la verdad sobre Miguel. Las horas pasaron lentamente. Eduardo intentó trabajar, abrió el portátil y fingió revisar algunos documentos, pero no podía concentrarse. Gabriel se quedó sentado en el sofá, hojeando una revista de arquitectura sin entender mucho de lo que veía. De vez en cuando miraba a Eduardo y sonreía, como si percibiera la tensión del hombre y quisiera tranquilizarlo. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, Eduardo se levantó. «Vamos, es la hora». Condujeron hasta el Parque del Retiro. El lugar estaba concurrido como siempre los domingos. Familias paseaban, niños corrían, vendedores ambulantes ofrecían palomitas y algodón de azúcar. Eduardo siguió a 1900 Gabriel hasta la zona de los columpios, cerca del estanque. El niño señaló un campo de césped donde varios niños jugaban a la pelota. «Fue aquí. Jugamos ahí». Eduardo miró a su alrededor, esperando ver algo, cualquier señal de Miguel. Pero solo había niños desconocidos, padres distraídos, el movimiento normal de un domingo soleado. Se sentaron en un banco cercano y esperaron. Pasó 1 hora, luego 2. Gabriel empezó a inquietarse, levantándose de vez en cuando para mirar en diferentes direcciones. Eduardo sentía que la esperanza se transformaba lentamente en decepción. Quizás realmente era solo una historia inventada. Quizás había sido un tonto al creer. Cuando ya estaba oscureciendo y Eduardo estaba a punto de rendirse, Gabriel de repente se levantó de un salto. «Allí, señor, allí». Eduardo siguió la mirada del niño. En medio de un grupo de niños que jugaban al fútbol, había un chico de espaldas con una camiseta blanca. Algo en su postura, en la forma en que se movía, hizo que el corazón de Eduardo se acelerara. Era familiar, dolorosamente familiar. El niño chutó el balón y empezó a correr. Eduardo se levantó del banco y dio unos pasos en su dirección. Gabriel lo siguió. Cuando estaban más cerca, el chico se giró para recoger el balón que rodó hacia ellos. Eduardo sintió que le faltaba el aire en los pulmones, la cara,
los ojos, la sonrisa. Era Miguel, o alguien absurdamente parecido a él. El niño miró a Gabriel y saludó con la mano. «Hola, Gabriel. ¿Has vuelto a jugar?» Antes de que Eduardo pudiera reaccionar, el chico cogió el balón y volvió corriendo al campo. Eduardo se quedó paralizado. La voz, la forma de correr, todo era tan parecido que dolía. Gabriel miró a Eduardo, confundido por la reacción del hombre. «Es él, señor. Es el niño del que le hablé». Eduardo intentó acercarse, pero el grupo de niños empezó a dispersarse. Los padres llamaban, la noche estaba cayendo, y en cuestión de minutos el campo estaba vacío. El chico había desaparecido. Eduardo corrió en la dirección en que se había ido, pero no vio nada más que familias caminando hacia el aparcamiento. Volvió junto a Gabriel, con la frustración y la confusión visibles en su rostro. «¿A dónde ha ido? ¿Viste a dónde fue?» Gabriel negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Él también estaba frustrado. «Lo siento, señor». Desapareció muy rápido. Eduardo se arrodilló y puso la mano en el hombro del niño. «No es culpa tuya, Gabriel. Me has ayudado mucho. Pero ahora necesito descubrir quién es ese niño y dónde vive». Aquella noche, Eduardo no pudo dormir. Tumbado en la cama, mirando el techo oscuro, repasaba cada detalle del día: la camiseta, la cicatriz, el rostro del chico en el parque. Todo apuntaba a una verdad imposible, pero que su corazón insistía en creer. Miguel estaba vivo. De alguna forma, su hijo había sobrevivido. Pero si Miguel estaba vivo, ¿qué había pasado en el hospital aquella noche? Terrible. ¿Quién estaba en esa tumba? ¿Y por qué le ocultaron la verdad? Eduardo se levantó y fue a su despacho. Encendió la luz y abrió un cajón cerrado con llave donde guardaba todos los documentos relacionados con el accidente y el entierro. Certificados, informes médicos, actas. Todo parecía en orden, firmado por médicos respetables, sellado por autoridades competentes. Pero Eduardo era un hombre de negocios. Sabía reconocer cuándo algo estaba mal en un contrato, cuándo los números no cuadraban, cuándo había inconsistencias ocultas en la letra pequeña. Y ahora, mirando aquellos documentos con ojos renovados, empezó a notar cosas que había ignorado en su momento, cegado por el dolor y la desesperación. La fecha del certificado estaba equivocada. No era del día del accidente, era de 2 días después. La firma del médico responsable parecía diferente a la firma en otros documentos del mismo médico. El sello del hospital estaba borroso, casi ilegible, y había una anotación a mano en la esquina inferior de uno de los informes que decía simplemente «trasladado». ¿Trasladado a dónde? ¿Por qué? Eduardo sintió la adrenalina correr por sus venas. Había algo profundamente erróneo en esa historia, e iba a descubrir qué era, sin importar cuánto tiempo le llevara o quién intentara impedírselo. El lunes amaneció frío y gris en Madrid. Eduardo se despertó con los primeros rayos de sol, aún tímidos, atravesando las pesadas cortinas de su habitación. No había dormido más de 2 o 3 horas, con la mente inquieta repasando cada detalle del encuentro en el parque. El rostro de aquel niño estaba grabado en su memoria con la nitidez de una fotografía. Era Miguel, o alguien tan parecido a él que resultaba imposible. Se levantó de la cama y fue directamente al despacho. Los documentos seguían esparcidos sobre la mesa, exactamente donde los había dejado la noche anterior. Cogió el certificado del hospital y lo examinó de nuevo a la luz del día. La fecha equivocada, la firma extraña, el sello borroso y esa palabra escrita a mano, trasladado. Eduardo sabía que tenía que actuar. No podía simplemente esperar a que la verdad cayera del cielo. Necesitaba ir al Hospital San Judas, hablar con los médicos, revolver archivos si era necesario. Su experiencia como empresario le había enseñado que la información valiosa siempre está escondida en lugares que nadie se molesta en buscar, y estaba dispuesto a revolver cada cajón, cada archivo, cada rincón de ese hospital hasta encontrar respuestas. Se puso un traje gris oscuro, tomó un café rápido
y salió del apartamento antes de las 8 de la mañana. El Hospital San Judas estaba en la zona sur, un imponente edificio de 10 plantas con fachada de cristal y metal. Era conocido por atender a la élite madrileña, ofreciendo tecnología de vanguardia y médicos de renombre. Eduardo había elegido ese hospital años atrás precisamente por su reputación impecable. Ahora, al mirar el edificio, sentía una mezcla de rabia y desconfianza. Aparcó el coche y entró por el vestíbulo principal. El lugar estaba concurrido, como siempre. Pacientes esperaban consultas, enfermeros transitaban con historiales, recepcionistas tecleaban en ordenadores. Había un olor característico a hospital, una mezcla de desinfectante y aire acondicionado. Eduardo se dirigió al mostrador de información, donde una recepcionista de pelo recogido y uniforme impecable lo saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Eduardo respiró hondo, intentando mantener la calma. «Buenos días. Me gustaría hablar con alguien responsable de los registros de ingreso. Necesito información sobre un caso antiguo». La recepcionista frunció ligeramente el ceño. «Los casos antiguos los gestiona el Departamento de Archivos Médicos. ¿Tiene alguna solicitud formal o autorización?» Eduardo sintió cómo se levantaba la primera barrera. Por supuesto que habría burocracia, pero no había venido hasta allí para que lo detuvieran procedimientos administrativos. «Aún no tengo autorización formal, pero soy Eduardo Santana, padre de un paciente que fue atendido aquí hace algunos años. Necesito revisar urgentemente algunos documentos relacionados con el caso de mi hijo». La recepcionista tecleó algo en el ordenador. Luego miró a Eduardo con una expresión neutra. «Señor Santana, para acceder a registros antiguos, deberá rellenar un formulario de solicitud y esperar la aprobación del Comité de Ética del hospital. El proceso puede tardar de 15 a 30 días. 30 días. Eduardo sintió la frustración subir por su garganta. No tenía 30 días. No podía esperar un mes entero mientras su hijo, o alguien que podría ser su hijo, estaba en algún lugar esperándolo. «Entiendo los procedimientos, pero este caso es extremadamente urgente. ¿Puedo hablar directamente con el director médico o con alguien que tenga autoridad para acelerar este proceso?» La recepcionista dudó. Luego cogió el teléfono y marcó una extensión. Habló en voz baja durante unos segundos y después colgó. «¿Puede esperar unos minutos?» «El doctor Renato Almeida, subdirector administrativo, vendrá a hablar con usted». Eduardo dio las gracias y se alejó del mostrador. Se quedó de pie cerca de los sillones de la recepción, observando el movimiento del hospital. Había niños en brazos de sus madres, ancianos en sillas de ruedas, jóvenes con expresiones preocupadas. Cada uno de ellos cargaba una historia, un dolor, una esperanza. Eduardo se preguntó cuántas de esas historias tenían finales felices y cuántas terminaban en tragedia o engaño. Después de unos 15 minutos, un hombre con bata blanca y gafas de montura fina se acercó. Debía tener unos 50 años, pelo canoso, bien peinado, postura erguida. Le tendió la mano a Eduardo. «Señor Santana, soy el doctor Renato Almeida. Entiendo que está buscando información sobre un caso antiguo». Eduardo le estrechó la mano con firmeza. «Sí, doctor. Mi hijo, Miguel Santana, fue atendido aquí hace unos años tras un accidente de tráfico. Necesito revisar los documentos de su ingreso y atención médica. Han surgido algunas inconsistencias que me preocupan». El doctor Renato se ajustó las gafas manteniendo una expresión cuidadosamente neutra en el rostro. «Comprendo su preocupación, señor Santana. Sin embargo, nuestro protocolo exige que las solicitudes de revisión de expedientes antiguos se realicen a través del proceso formal. Tenemos que proteger la privacidad de los pacientes y garantizar que se acceda a los registros de forma adecuada». Eduardo sintió crecer su irritación. ¿Privacidad? Era su hijo. Tenía todo el derecho a acceder a esos registros. «Doctor Renato, con todo el respeto estoy hablando de mi propio hijo. Aquí no hay ninguna cuestión de privacidad. Solo quiero entender qué pasó aquella noche. Los documentos que recibí en su momento presentan algunas irregularidades que necesito aclarar».
El doctor Renato cambió el peso de una pierna a otra, visiblemente incómodo. ¿Qué tipo de irregularidades? Señor Santana. Eduardo abrió la carpeta que había traído y le mostró los documentos. La fecha del certificado no coincide con la fecha del accidente. La firma del médico parece diferente en distintos documentos, y hay una anotación aquí que dice trasladado, pero nunca me informaron de ningún traslado. El doctor Renato cogió los papeles y los examinó rápidamente. Eduardo observó que sus manos temblaron ligeramente al ver la palabra trasladado. Había algo ahí, algo que el médico reconoció y que lo puso nervioso. Señor Santana, estos documentos son antiguos. Es posible que hubiera algún error administrativo en su momento, pero le aseguro que todos los procedimientos médicos se realizaron de acuerdo con los protocolos establecidos. Si hubo un traslado, debe estar registrado en nuestro sistema. Entonces muéstreme el registro. Quiero saber a dónde fue trasladado mi hijo y por qué. El doctor Renato le devolvió los papeles a Eduardo. Verificaré personalmente este asunto y me pondré en contacto con usted en los próximos días. Deje su teléfono en recepción y haremos lo posible por aclararlo todo. Eduardo se dio cuenta de que lo estaban despachando. El doctor Renato no iba a ayudarlo. Solo estaba tratando de ganar tiempo, de alejarlo. Pero Eduardo no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Doctor Renato, con todo el respeto, no voy a esperar días. Mi hijo podría estar vivo, y cada minuto que pasa es un minuto que estoy lejos de él. Si usted no puede ayudarme ahora, buscaré otras formas de acceder a esta información. Tengo abogados, tengo recursos, y si es necesario, expondré públicamente las irregularidades de este hospital. La amenaza quedó flotando en el aire. El doctor Renato se puso visiblemente pálido. Señor Santana, ¿está diciendo que cree que su hijo está vivo? ¿Pero usted no estuvo presente en el entierro? Estuve, pero nunca vi el cuerpo. Ustedes no me dejaron verlo. Y ahora tengo razones para creer que hubo un error. Un intercambio. Algo que ustedes están ocultando. El doctor Renato miró a su alrededor, comprobando si alguien estaba escuchando. Luego se acercó a Eduardo y bajó la voz. Señor Santana, está haciendo acusaciones muy graves. Le sugiero que busque ayuda psicológica antes de seguir con esas ideas. La pérdida de un hijo es algo traumático, y a veces la mente crea ilusiones para lidiar con el dolor. Eduardo sintió que la sangre le hervía. Aquel hombre estaba tratando de hacerlo parecer loco, tratando de desacreditar sus sospechas antes incluso de que pudiera investigar. No estoy loco, doctor, y no me rendiré. Si hay algo mal aquí, lo descubriré, con o sin su ayuda. Se dio la vuelta y salió del hospital antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Volvió al coche y golpeó el volante con frustración. Le habían bloqueado el acceso a los archivos. Estaban intentando ocultar algo. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado aquella noche que era tan grave como para necesitar ser encubierto? Eduardo arrancó el coche y empezó a conducir sin un destino fijo. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar otra forma de acceder a la información. Entonces se acordó de alguien, Rodrigo Méndez, su abogado personal. Si había alguien que podía ayudarlo a abrirse paso a través de la burocracia hospitalaria, era Rodrigo. Cogió el móvil y marcó. Rodrigo contestó al tercer tono. Eduardo, ¿qué tal? Hace tiempo que no hablamos. Rodrigo, te necesito. Es urgente. Le explicó rápidamente la situación. Rodrigo escuchó en silencio, y cuando Eduardo terminó hubo una larga pausa en la línea. Eduardo, ¿estás seguro de lo que dices? Esto es muy serio. Estoy seguro, o al menos lo suficientemente seguro como para investigar. Necesito que prepares una solicitud formal de acceso a los registros hospitalarios, y si se niegan, iremos a los tribunales. Entendido. Prepararé los documentos hoy mismo, pero Eduardo, tienes que estar preparado para lo que puedas descubrir. A veces la verdad es más dolorosa que la duda. Lo sé, Rodrigo, pero necesito saber. Colgó el teléfono y siguió conduciendo. Decidió volver al Parque del Retiro.
Quizás, con suerte, encontraría de nuevo a ese niño. Quizás podría seguirlo hasta su casa y descubrir quién era realmente. Llegó al parque sobre el mediodía. El sol era fuerte y había menos gente que el domingo. Caminó hasta la zona de los columpios, pero no vio ni rastro del chico. Se quedó allí más de una hora, observando a cada niño que pasaba, pero nada. Estaba a punto de rendirse cuando vio a Gabriel. El niño estaba solo, sentado en un banco cerca del estanque, echando migas de pan a los patos. Eduardo se acercó y se sentó a su lado. «Hola, Gabriel». El niño levantó la vista, sorprendido y feliz de ver a Eduardo. «Hola, señor. ¿Ha venido a buscar al niño otra vez?» «He venido, pero no lo he encontrado. Gabriel, dijiste que vives con tu tía Lucía. ¿Dónde está su casa? ¿Puedo hablar con ella?» Gabriel se puso aprensivo. A la tía Lucía no le gustan mucho los extraños. Es un poco arisca. Eduardo sonrió. «Entiendo, pero prometo que no causaré problemas. Solo quiero hablar con ella sobre el niño del parque. Quizás ella sepa algo». Gabriel pensó por un momento y luego asintió. «Vale. Pero solo si promete no decirle que vengo aquí solo. Ella cree que me quedo jugando cerca de casa». «Prometido». Salieron juntos del parque y caminaron varias manzanas hasta llegar a un barrio humilde, con casas pequeñas y calles estrechas. La tía Lucía vivía en una construcción de 2 plantas, con la pintura desgastada y un tendedero en el patio. Gabriel subió los escalones y llamó a la puerta. Abrió una mujer de unos 40 años. Tenía el pelo oscuro recogido en una coleta y llevaba un delantal manchado de harina. Cuando vio a Gabriel acompañado de un extraño de traje, su expresión se volvió desconfiada. «¿Gabriel? ¿Quién es este hombre?» «Tía, este es el señor Eduardo. Es majo. Solo quiere hablar contigo». Lucía se cruzó de brazos y miró a Eduardo de arriba a abajo. ¿Hablar de qué? Eduardo dio un paso adelante manteniendo una postura respetuosa. «Señora Lucía, mi nombre es Eduardo Santana. Gabriel me ayudó con una situación muy importante y me gustaría hacerle algunas preguntas sobre un niño que conoció en el parque. Solo llevará unos minutos». Lucía todavía parecía desconfiada, pero después de un momento se encogió de hombros. «Está bien. Entra. Pero rápido, que tengo trabajo que hacer». Entraron en la casa. Era sencilla pero limpia, con muebles viejos pero bien cuidados. Lucía ofreció café y Eduardo aceptó. Se sentaron a la mesa de Mintes, la cocina, y Gabriel se quedó de pie al lado, curioso. «Gabriel me contó que vio a un niño en el parque, un niño que se parece mucho a mi hijo. Mi hijo desapareció hace unos años en un accidente y estoy tratando de entender qué pasó. ¿Conoce a algún niño de la edad de Gabriel que viva por aquí y que suela jugar en el retiro?» Lucía sirvió el café y se sentó. «Mire, señor Eduardo, aquí en el barrio hay muchos niños. No los vigilo a todos. Gabriel se las arregla solo la mayor parte del tiempo. Trabajo todo el día en una panadería y no llego hasta la noche». Eduardo asintió, tratando de no mostrar su frustración. «Entiendo, pero Gabriel mencionó que ese niño le dio una camiseta de rayas de colores. ¿Vio usted esa camiseta?» Lucía miró a Gabriel. «¿Qué camiseta? Nunca he visto ninguna camiseta». Gabriel se puso rojo. «La perdí, tía». «Lo siento». Lucía puso los ojos en blanco. «Este niño lo pierde todo. Pero mire, señor Eduardo, no sé cómo puedo ayudar. Si Gabriel dijo que vio a un niño en el parque, probablemente lo vio. No suele mentir». Eduardo bebió un sorbo de café, pensando. No iba a conseguir más información allí. Necesitaba probar otro enfoque. ¿Conoce alguna institución o centro de acogida por aquí? ¿Algún lugar donde cuiden de niños? Lucía pensó por un momento. Está el Hogar San Francisco, un centro de acogida cerca de la M30. Cuida de niños que han sido apartados de sus familias, pero no sé mucho sobre el lugar. ¿Por qué? Eduardo sintió una chispa de esperanza. Solo curiosidad. Gracias por el café y la conversación, señora Lucía. Gabriel, gracias por la ayuda. Salió de la casa e inmediatamente cogió el móvil para buscar información sobre el Hogar San Francisco.
Encontró la dirección y algunos datos básicos. Era una institución mantenida por el ayuntamiento que acogía a niños en situación de vulnerabilidad. Podría ser algo. Podría ser el lugar al que Miguel fue trasladado. Decidió ir allí de inmediato. El centro estaba a unos 20 minutos de distancia. Era un edificio de una sola planta rodeado de rejas, con un pequeño patio delante donde algunos niños jugaban. Eduardo aparcó al otro lado de la calle y observó durante unos minutos. Había unos 10 niños en el patio, todos de entre 5 y 12 años. Niños y niñas corrían, saltaban a la comba, jugaban a la pelota. Eduardo examinó cada rostro, buscando a aquel niño del parque, pero no lo vio. Decidió entrar e intentar hablar con alguien. Cruzó la calle y tocó el timbre en la verja. Una mujer con bata apareció y lo miró a través de las rejas. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?» «Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Santana. Me gustaría hablar con el director del centro. Estoy buscando información sobre un niño». La mujer frunció el ceño. «¿Es usted familiar de algún niño de aquí?» Eduardo dudó. No podía simplemente decir que estaba buscando a su hijo que supuestamente había muerto años atrás. Sonaría a locura. «Estoy investigando un caso relacionado con un niño que pudo haber sido traído aquí hace algunos años. Es muy importante». La mujer no pareció convencida. «Señor, no podemos dar información sobre nuestros acogidos sin autorización judicial. Es la política de la institución para proteger a los niños. Si usted quiere hacer alguna investigación formal, necesita traer documentos. Más burocracia, más barreras». Eduardo sintió crecer de nuevo la frustración, pero mantuvo la calma. «Entiendo. ¿Pero puedo al menos hablar con el director?» Solo para explicarle la situación. La mujer suspiró. «Voy a llamar a la directora, pero no le prometo nada». Se alejó dejando a Eduardo en la verja. Aprovechó para observar mejor el patio. Los niños parecían bien cuidados, vestidos con ropa sencilla pero limpia. Una empleada supervisaba el juego, sentada en un banco. Eduardo notó que había una ventana en el segundo piso del edificio, con las cortinas cerradas. Algo en esa ventana llamó su atención, pero no supo decir qué. Después de unos minutos, apareció una mujer de unos 50 años. Tenía el pelo corto y canoso y llevaba unas gafas colgadas de una cadena en el cuello. Vestía ropa formal y llevaba una carpeta. «Señor Santana, soy Beatriz Campos, directora del Hogar San Francisco. ¿En qué puedo ayudarle?» Eduardo respiró hondo. «Doña Beatriz, he venido aquí porque estoy buscando a un niño que pudo haber sido traído a este centro hace algunos años. Mi hijo desapareció en circunstancias extrañas y tengo razones para creer que podría estar aquí». Beatriz inclinó la cabeza, estudiando a Eduardo con atención. «Señor Santana, entiendo su situación, pero no podemos simplemente permitir que la gente entre aquí buscando niños. Tenemos protocolos rigurosos. Si usted tiene una sospecha legítima, necesita iniciar un proceso a través de los canales apropiados». Eduardo sintió que se le agotaba la paciencia. «Doña Beatriz, mi hijo tenía 6 años cuando desapareció. Tiene el pelo castaño, ojos oscuros y una cicatriz en el brazo derecho. Por favor, solo necesito saber si hay algún niño aquí que corresponda a esa descripción». Beatriz permaneció impasible. «Señor Santana, no voy a confirmar ni a negar la presencia de ningún niño específico aquí. Si quiere continuar con esta investigación, le sugiero que busque asistencia legal. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Se dio la vuelta para irse, pero Eduardo no podía rendirse. «Por favor, solo una pregunta más. ¿Tienen registros de traslados de niños del Hospital San Judas, especialmente de casos que llegaron hace unos 5 o 6 años?» Beatriz se detuvo y miró hacia atrás, con una expresión indescifrable en su rostro. «Señor Santana, es hora de que se vaya. Si insiste, tendré que llamar a seguridad». Eduardo se dio cuenta de que no iba a conseguir nada allí, al menos no ahora. Asintió con la cabeza y volvió a su coche. Pero mientras entraba en el vehículo, miró una vez más a esa ventana, del segundo piso. Esta vez, vio cómo se movía la cortina, como si alguien estuviera espiando. Alguien estaba allí,
y Eduardo estaba decidido a descubrir quién. Durante los días siguientes, Eduardo se convirtió en un hombre obsesionado. Contrató a un investigador privado, un ex policía llamado Marcelo, que tenía contactos en varios hospitales e instituciones de la ciudad. Le pidió a Rodrigo que acelerara todos los procesos legales posibles. Pasó noches en vela investigando sobre errores médicos, intercambios de pacientes, casos similares que pudieran darle alguna pista sobre lo que le pasó a Miguel. La empresa, que siempre había sido su prioridad, quedó en segundo plano. Eduardo canceló reuniones importantes, delegó proyectos a sus socios, ignoró llamadas de inversores. Nada de eso importaba ya, solo importaba encontrar la verdad. Solo importaba encontrar a Miguel. Marcelo, el investigador, volvió con las primeras informaciones después de 3 días de trabajo. Se sentaron en el despacho de Eduardo, con papeles esparcidos sobre la mesa. Eduardo, he conseguido algunas cosas interesantes. Primero, el Hospital San Judas tuvo un escándalo interno hace unos 5 años, justo en la época del accidente de tu hijo. Hubo una investigación interna sobre irregularidades en el servicio de urgencias. 3. Médicos fueron apartados, pero el caso nunca se hizo público. Eduardo se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Qué tipo de irregularidades? Marcelo consultó sus notas. No conseguí detalles específicos, pero implicaba fallos en el registro de pacientes y posibles intercambios de identidad. La dirección del hospital tapó el caso, ofreció indemnizaciones confidenciales a algunas familias e hizo que todo el mundo firmara acuerdos de confidencialidad. Intercambios de identidad. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Era exactamente lo que sospechaba. ¿Conseguiste los nombres de los médicos apartados? Los conseguí. Hay un tal doctor Fernando Pacheco, que era el jefe de urgencias en ese momento. Fue jubilado forzosamente. También están la doctora Silvia Méndez y el doctor Carlos Tavares. Ambos fueron trasladados a hospitales más pequeños de provincias. ¿Y los enfermeros? ¿Alguien del equipo de enfermería fue apartado? Marcelo pasó algunas páginas. Sí, una enfermera llamada Marisa Olivares dimitió justo después del incidente. Trabajó en el San Judas durante 15 años y se fue de repente, sin explicación. Conseguí su dirección. Vive aquí en Madrid, en el barrio de Usera. Eduardo sintió una oleada de esperanza. Una enfermera que se fue justo después del incidente. Podría saber algo. Podría haber visto lo que realmente pasó aquella noche. Quiero hablar con ella. Hoy. Marcelo dudó. Eduardo, tómatelo con calma. Puede que esa mujer no quiera hablar. Si firmó un acuerdo de confidencialidad, puede tener miedo de represalias. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Cogieron el coche y fueron a Usera. La dirección de Marisa era un apartamento sencillo en un edificio de 4 plantas sin ascensor. Eduardo subió las escaleras con Marcelo detrás de él. Cuando llegaron al apartamento, llamó a la puerta con fuerza. Nadie respondió. Eduardo llamó de nuevo. Después de unos segundos, oyeron pasos al otro lado. La puerta se abrió solo una rendija, sujeta por la cadena de seguridad. Una mujer de unos 50 años se asomó con expresión desconfiada. ¿Sí? ¿Doña Marisa Olivares? Mi nombre es Eduardo Santana. Me gustaría hablar con usted sobre algo muy importante. No estoy interesada, por favor váyanse. Intentó cerrar la puerta, pero Eduardo puso el pie para impedirlo. Por favor, solo unos minutos. Es sobre el Hospital San Judas, sobre algo que pasó hace unos años. Mi hijo estaba involucrado. Marisa se puso pálida. Eduardo vio el reconocimiento en sus ojos. Ella sabía algo. Ya no trabajo allí. No puedo ayudar. Sé que usted se fue justo después de un incidente. Por favor, necesito saber la verdad. Mi hijo podría estar vivo, y usted podría ser la única persona que sabe lo que realmente pasó. Marisa miró a su alrededor en el pasillo, nerviosa, como si estuviera comprobando si alguien escuchaba. Luego, con reticencia, quitó la cadena y abrió la puerta. «Entren, rápido». Eduardo y Marcelo entraron en el apartamento. Era pequeño pero bien organizado,
con muebles modestos y fotografías familiares en las paredes. Marisa cerró la puerta y las ventanas antes de sentarse en un viejo sillón. No pueden contarle a nadie que han hablado conmigo. Firmé papeles. Pueden demandarme. Eduardo se sentó en el sofá frente a ella. Nadie lo sabrá. Se lo prometo. Solo necesito entender qué pasó. Mi hijo, Miguel Santana, ingresó en el San Judas hace 5 años tras un accidente de tráfico. Me dijeron que no sobrevivió, pero ahora he descubierto inconsistencias en los documentos y tengo razones para creer que está vivo. Marisa cerró los ojos, con las manos temblando ligeramente. Permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente si debía hablar o no. Fue una noche terrible, comenzó con voz baja. Llegaron 2 niños al mismo tiempo, ambos víctimas de accidentes graves. Uno venía de un accidente de coche, el otro de una caída complicada de bicicleta. Tenían la misma edad, pelo parecido, constitución física similar. Urgencias era un caos esa noche. Acababa de haber un incendio en un edificio cercano y teníamos decenas de víctimas llegando al mismo tiempo. Eduardo contuvo la respiración. Por fin estaba escuchando la verdad. Continúe, por favor. Marisa abrió los ojos, pero no miró directamente a Eduardo. Los 2 niños fueron llevados a salas de urgencias diferentes. Yo estaba cuidando de uno de ellos. El otro se quedó con el equipo del doctor Fernando. Todo pasó muy rápido. Uno de los niños no sobrevivió. El otro se estabilizó, pero en estado delicado. Necesitaba cuidados intensivos. ¿Cuál de ellos no sobrevivió?, preguntó Eduardo, con la voz casi en un susurro. Marisa finalmente lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. El niño que yo cuidaba, el niño de la caída de la bicicleta. Pero cuando fueron a hacer los registros, hubo una confusión. Las fichas se intercambiaron. El doctor Fernando estaba bajo presión. Había bebido durante su turno, algo que nadie debía saber. Cometió errores, mezcló los expedientes, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. El niño que sobrevivió fue registrado como el que falleció, y el que falleció fue registrado como el superviviente. Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. La revelación era devastadora. Miguel no había muerto. Otro niño había muerto en su lugar, y alguien había ocultado ese terrible error. Mi hijo estaba vivo, sobrevivió, y ustedes dijeron que había muerto. Marisa se secó las lágrimas con manos temblorosas. Señor Eduardo, cuando el doctor Fernando se dio cuenta del error, ya había hablado con las familias, ya había entregado el cuerpo equivocado, entró en pánico, llamó a la administración del hospital. Decidieron que sería peor corregir el error que mantenerlo. Pensaron que causaría un escándalo enorme, demandas, pérdida de credibilidad. Así que decidieron encubrirlo. Eduardo se levantó, con la rabia subiendo como lava. ¿Encubrirlo? ¿Ocultaron que mi hijo estaba vivo? ¿A dónde lo llevaron? Marisa también se levantó, con las manos extendidas en un gesto defensivo. Fue trasladado a un centro de acogida. Dijeron que era un niño sin familia identificada, que había sido encontrado tras el accidente. Falsificaron los documentos. Borraron el registro correcto. ¿A qué centro?, prácticamente gritó Eduardo. No lo sé. Le juro que no lo sé. Solo sé que fue a algún lugar en la zona sur. Me pidieron la dimisión poco después. Me ofrecieron una cantidad de dinero para que me callara. Acepté porque tenía miedo. Acababa de perder a mi marido. Necesitaba mantener a mis hijos. Fue la peor decisión de mi vida. Eduardo respiraba con dificultad. Quería gritar, quería golpear algo, pero sabía que Marisa era una víctima tanto como él. Había sido coaccionada, amenazada. El verdadero culpable era el hospital, era el doctor Fernando y toda la administración corrupta que decidió proteger su reputación en lugar de hacer lo correcto. Zona sur, murmuró Eduardo. El hogar San Francisco estaba en la zona sur. Marcelo se levantó y puso una mano en el hombro de Eduardo. Eduardo, ahora tenemos información concreta.
Podemos ir a la policía, podemos demandar al hospital, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta. Eduardo negó con la cabeza. No. Primero necesito estar seguro. Necesito entrar en ese centro y ver a mi hijo con mis propios ojos. Después, buscaremos justicia. Se giró hacia Marisa, que lloraba silenciosamente en 1900 el sillón. Gracias por contarme la verdad. Sé que no ha sido fácil, y le prometo que su nombre no aparecerá en nada de esto. Salieron del apartamento y volvieron al coche. Eduardo temblaba, una mezcla de adrenalina, rabia y esperanza recorriendo sus venas. Miguel estaba vivo, su hijo estaba vivo, e iba a traerlo de vuelta, sin importar lo que fuera necesario. Marcelo, necesito que consigas una orden judicial para entrar en el Hogar San Francisco. No me importa cuánto cueste o a quién tengamos que sobornar. Quiero entrar allí mañana. Marcelo asintió. Hablaré con Rodrigo. Encontraremos la manera. Eduardo pasó el resto del día en un estado de ansiedad extrema. No podía comer, no podía concentrarse en nada. Llamó a Clara, su exesposa, pero no contestó. Volvió a llamar, dejó mensajes. Finalmente, ella le devolvió la llamada ya de noche. «Eduardo, ¿qué pasa? Estoy ocupada». «Clara, necesito contarte algo. Es sobre Miguel». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Eduardo, por favor, no empieces. Ya hemos hablado de esto. Tienes que seguir adelante». «Miguel está vivo, Clara, tengo pruebas. Hubo un error en el hospital. Intercambiaron a los niños. Nuestro hijo fue llevado a un centro de acogida». Silencio. Eduardo podía oír la respiración pesada de Clara. «Estás loco», dijo finalmente. «Eso es una locura». «Miguel se fue. Yo estuve en el entierro. Tú estuviste en el entierro». «No vimos el cuerpo, Clara. Nunca lo vimos. Y ahora sé por qué. Porque no era él. Por favor, créeme, solo un día más. Mañana iré al centro. Si me equivoco, nunca más volveré a tocar este tema. Pero si tengo razón, recuperaremos a nuestro hijo». Clara empezó a llorar. «Eduardo, no puedo soportarlo. No puedo soportar esta esperanza de nuevo. Ya he sufrido demasiado». «Lo sé, cariño, lo sé. Pero esta vez es diferente. Esta vez tengo pruebas». Colgó el teléfono y se hundió en el sofá. La noche pareció interminable. Eduardo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, repasando todo en su mente. Las palabras de Marisa, la certeza de que Miguel estaba vivo, la rabia por lo que le habían hecho a su familia. A primera hora de la mañana, Rodrigo llamó. «Eduardo, lo he conseguido. Tengo una orden judicial. Podemos ir al Hogar San Francisco hoy a las 10. Pero tengo que advertirte, el juez fue muy claro. Si no encontramos nada concreto, esto podría volverse en tu contra». «Lo encontraremos», dijo Eduardo con convicción. A las 10 en punto, Eduardo, Rodrigo y Marcelo estaban frente al Hogar San Francisco. También había un oficial de justicia y 2 policías para garantizar el cumplimiento de la orden judicial. Beatriz Campos, la directora, estaba visiblemente nerviosa cuando abrió la verja. «Esto es un absurdo, una invasión. Los voy a demandar a todos». Rodrigo mostró los documentos. «Tenemos autorización legal, doña Beatriz. El señor Santana tiene derecho a verificar si hay un niño en esta institución que corresponda a la descripción de su hijo. Si se resiste, estará cometiendo obstrucción a la justicia». Beatriz no tuvo más remedio. Abrió la verja de mala gana y los dejó entrar. Los niños en el patio dejaron de jugar y observaron al grupo con curiosidad y un poco de miedo. «Queremos ver todos los registros de ingreso de niños de los últimos 6 años», dijo Rodrigo. «Y queremos ver a todos los niños que están acogidos aquí actualmente». Beatriz los llevó a una pequeña oficina en la planta baja. Abrió un archivador y empezó a mostrar los registros. Eduardo examinó cada página con atención. Había decenas de niños registrados, nombres, fechas de ingreso, historiales, pero ninguno correspondía a Miguel. «¿Dónde está el registro del traslado del Hospital San Judas?», preguntó Eduardo. Beatriz se puso aún más pálida. «No tenemos ningún registro del San Judas». Eduardo miró a Rodrigo. «Está mintiendo». Marisa confirmó que fue trasladado a un centro en la zona sur.
Tiene que estar aquí. El oficial de justicia se adelantó. Doña Beatriz, si hay documentos ocultos o adulterados, eso es un delito. Le sugiero que coopere plenamente. Beatriz suspiró, derrotada. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó una carpeta aparte. Estos son los casos especiales. Niños, que vinieron sin documentación completa. Eduardo cogió la carpeta y empezó a hojearla. Y entonces lo vio. Un registro de ingreso de hacía 5 años. Niño de sexo masculino, aproximadamente 6 años, pelo castaño, sin identificación. Trasladado del Hospital San Judas, sin nombre, solo un código numérico. Es él, es Miguel. ¿Dónde está ahora? Beatriz dudó. Está en el 2º piso, pero debo advertirle, señor Santana, ese niño no sabe quién es usted. Ha crecido aquí. Para él este es el único hogar que conoce. Eduardo no esperó más. Subió las escaleras corriendo, seguido por Rodrigo y Marcelo. Beatriz los acompañó intentando explicar algo, pero Eduardo no estaba escuchando. Llegó al 2º piso, un pasillo con varias puertas. Beatriz señaló una al final. Está ahí. Eduardo caminó hasta la puerta. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Puso la mano en el pomo, respiró hondo y abrió. Era una habitación sencilla, una cama, una estantería con algunos libros y juguetes, una ventana con cortinas, y en medio de la habitación, sentado en el suelo con un coche de juguete, había un niño. Tenía el pelo castaño ligeramente alborotado, ojos oscuros y concentrados en el juguete. Vestía una camiseta azul y vaqueros. Cuando oyó abrirse la puerta, el niño levantó la vista, y en ese momento el mundo de Eduardo se detuvo. Era Miguel, sin la menor duda. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, la misma expresión curiosa que solía tener. Miguel, susurró Eduardo con la voz quebrada. El niño ladeó la cabeza, confundido. ¿Quién eres? Eduardo dio un paso adelante, con las lágrimas rodando libremente por su rostro. Soy tu padre. El niño se puso de pie, todavía sosteniendo el cochecito. Miró a Beatriz detrás de Eduardo, como buscando confirmación o protección. Eduardo se fijó entonces. El brazo derecho del niño tenía una cicatriz, la misma cicatriz que Miguel tenía de la caída de la bicicleta. «Tienes una cicatriz en el brazo», dijo Eduardo señalando. «Te caíste de la bicicleta cuando tenías 5 años. Estabas intentando montar sin ruedines por primera vez». El niño se miró el brazo, sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo estaba allí. Te llevé al hospital. Sostuve tu mano mientras te cosían la herida y te dije que eras el niño más valiente del mundo». El niño se quedó en silencio procesando aquellas palabras. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento, como si algún recuerdo antiguo estuviera tratando de emerger. Eduardo se arrodilló para estar a la altura del niño. «Tu nombre no es un código cualquiera. Tu nombre es Miguel, Miguel Santana. Y no estabas solo. Tienes una familia. Tienes un padre que nunca dejó de buscarte». El niño dio un paso vacilante hacia Eduardo, luego otro, y de repente, como si se rompiera una presa, corrió y se arrojó a los brazos de Eduardo, dejando caer el cochecito al suelo. «Papá», susurró con la voz ahogada contra el hombro de Eduardo. Eduardo lo abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por el dolor de los años perdidos, por la injusticia, por la crueldad de lo que les habían hecho, pero también lloró de alivio, de felicidad, de gratitud por tener finalmente a su hijo de vuelta. Rodrigo observaba desde la puerta, con los ojos también empañados. Marcelo se giró para secarse la cara discretamente. Incluso Beatriz parecía conmovida, dándose cuenta de la magnitud de lo que había sucedido allí. «Te voy a llevar a casa», susurró Eduardo al oído de Miguel. «Vamos a estar juntos de nuevo. Te lo prometo». Los días que siguieron al reencuentro fueron una montaña rusa de emociones. Eduardo se llevó a Miguel a casa esa misma tarde, con una autorización judicial temporal mientras se resolvían los trámites legales. Rodrigo trabajó incansablemente
para garantizar que ningún obstáculo burocrático impidiera que padre e hijo estuvieran juntos. Al fin y al cabo, las pruebas de ADN pronto confirmarían lo que el corazón de Eduardo ya sabía con absoluta certeza desde el momento en que vio a aquel niño en la habitación del centro. Miguel entró en el apartamento de Eduardo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Todo era tan diferente del ambiente sencillo del hogar San Francisco. El techo alto, los muebles modernos, el silencio casi reverente del lugar. Eduardo se dio cuenta de la incomodidad de su hijo e intentó que todo fuera menos intimidante. «Esta será tu habitación», dijo Eduardo, abriendo la puerta de una de las habitaciones de invitados. «Dejaremos que la decores como quieras. Puedes elegir los colores, los muebles, los juguetes, todo lo que quieras». Miguel entró en la habitación vacía y miró a su alrededor. Luego miró a Eduardo con esos ojos que parecían demasiado viejos para un niño. «¿Puedo tener un osito de peluche?». La pregunta le partió el corazón a Eduardo. Claro que podía. Podía tener 1000 ositos si quería. Pero el hecho de que Miguel pidiera algo tan simple, tan básico, mostraba cuánto le habían privado durante todos esos años. «Puedes tener cuantos quieras. Mañana mismo vamos a comprarlos». Aquella primera noche juntos, Eduardo preparó una cena sencilla. Macarrones con tomate, el plato favorito de Miguel cuando era pequeño. No sabía si al niño todavía le gustaba, si esos viejos recuerdos aún existían en algún lugar de su mente, pero quería intentarlo. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Miguel comió en silencio, observando a Eduardo de vez en cuando con una mirada evaluadora. Había una barrera entre ellos, años de separación que no podían borrarse en un día. Pero Eduardo estaba decidido a reconstruir ese vínculo, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. «Miguel», comenzó Eduardo suavemente, «sé que todo esto es muy confuso para ti, lo entiendo, pero quiero que sepas que siempre te he querido. Nunca dejé de buscarte ni un solo día». Miguel dejó el tenedor en el plato. La tía Beatriz decía que mis padres no me querían, que por eso estaba yo allí. Eduardo sintió que la rabia volvía a subir, pero la controló. Beatriz le había mentido a Miguel, pero probablemente había sido instruida para hacerlo por la propia administración del centro. Todo formaba parte del encubrimiento. «Eso no es verdad, Miguel. Siempre te quise. Eres lo más importante de mi vida. Lo que pasó fue un error terrible. La gente mintió, ocultó la verdad. Pero ahora estamos juntos de nuevo y haré todo lo posible para compensar el tiempo que perdimos». Miguel se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó con voz queda: «¿Y mi madre? ¿Dónde está?». Eduardo suspiró. Clara había prometido venir al día siguiente. Estaba en shock, todavía procesándolo todo, pero accedió a venir a ver a Miguel. «Llegará mañana. Ella también te quiere mucho. Solo está un poco asustada ahora». Aquella noche Eduardo ayudó a Miguel a instalarse, le dio ropa limpia, le enseñó cómo funcionaba la ducha, dejó una luz de noche encendida para que no tuviera miedo en la oscuridad. Cuando Miguel finalmente se acostó en la cama, Eduardo se sentó a su lado. «¿Quieres que me quede aquí hasta que te duermas?». Miguel asintió. Eduardo cogió un libro de la estantería y empezó a leer en voz baja. Era un libro infantil sobre aventuras de piratas, algo que había comprado años atrás con la intención de leerle a Miguel, pero nunca tuvo la oportunidad. Ahora por fin la tenía. Miguel se durmió antes del final de la historia, con la respiración volviéndose suave y regular. Eduardo se quedó allí unos minutos más, simplemente observando el rostro tranquilo de su hijo. Tantas veces había soñado con este momento, tantas veces había imaginado cómo sería tener a Miguel de vuelta. Y ahora que era real, parecía casi imposible de creer. Se levantó lentamente para no despertarlo y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Fue a su propia habitación, pero no pudo dormir. Se quedó tumbado en la oscuridad, pensando en todo lo que tenía que hacer. Necesitaba asegurarse de que el hospital rindiera cuentas. Necesitaba cerciorarse de que nadie más sufriera lo que él y Clara habían sufrido. Necesitaba transformar ese dolor en algo positivo. A la mañana siguiente,
Llegó Clara. Eduardo la vio por el interfono, todavía hermosa a pesar de los años de sufrimiento visibles en su rostro. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. Cuando abrió la puerta, ella entró sin decir nada, simplemente mirando a su alrededor como si estuviera en un lugar extraño. «¿Dónde está?», preguntó con la voz temblorosa. «En la habitación. Todavía está durmiendo». Clara caminó por el pasillo como si estuviera en trance. Eduardo la siguió. Se detuvo en la puerta de la habitación de Miguel y se quedó allí un largo momento, simplemente mirando al niño que dormía pacíficamente en la cama. «Es él», susurró. «Dios mío, Eduardo, es realmente él». Las lágrimas comenzaron a caer. Eduardo le puso una mano en el hombro y por primera vez en años compartieron algo más que dolor. Compartieron la alegría, el alivio, la gratitud. Miguel se despertó poco después. Cuando vio a Clara parada en la puerta, se mostró tímido. Ella se acercó despacio, se arrodilló junto a la cama y le tomó las manos. «Miguel, soy yo, tu madre. Eras tan pequeño cuando nos separaron, pero nunca te olvidé, ni por un segundo». Miguel la miró con atención, como si intentara encontrar algo familiar en ese rostro, y entonces, inesperadamente, le tocó el pelo. «Hueles bien, como a flores». Clara rió entre lágrimas. Era un champú que siempre usaba, el mismo que usaba cuando Miguel era pequeño. Quizás algún recuerdo profundo se había despertado en él. Pasaron el día juntos, los tres. Hablaron, comieron juntos, vieron dibujos animados que a Miguel le gustaban. Clara contó historias de cuando Miguel era un bebé y Eduardo mostró fotos antiguas. Miguel escuchaba todo con interés, pero todavía había una distancia, una extrañeza comprensible. Había vivido 5 años sin ellos. No sería fácil recuperar ese tiempo, pero Eduardo estaba dispuesto a ser paciente. Tenía el resto de su vida para reconstruir esa relación. Mientras tanto, Rodrigo trabajaba en la parte legal. Las pruebas de ADN confirmaron que Miguel era hijo de Eduardo y Clara, eliminando cualquier duda restante. Con esa prueba, interpusieron una demanda contra el Hospital San Judas, exigiendo no solo una compensación económica, sino también la exposición pública de todo lo que había sucedido. La historia se filtró a la prensa. En pocos días estaba en todos los periódicos, en todos los canales de televisión. El caso del empresario que descubrió que su hijo estaba vivo después de años, creyendo que había fallecido. La negligencia del hospital, el encubrimiento, las vidas destrozadas. La opinión pública se indignó. Se formaron protestas frente al Hospital San Judas. Familias de otros pacientes comenzaron a preguntarse si también habían sido víctimas de errores médicos encubiertos. La presión fue tal que la Fiscalía abrió una investigación completa. El doctor Fernando Pacheco, el médico responsable del error original, fue convocado a declarar. Apareció en televisión, visiblemente envejecido y quebrado, admitiendo su culpa. Explicó cómo ocurrió el error, cómo la presión y el alcohol habían nublado su juicio, cómo la administración del hospital lo había forzado a guardar silencio. Beatriz Campos, la directora del Hogar San Francisco, también fue investigada. Se reveló que ella sabía desde el principio que Miguel tenía una familia, pero fue instruida por los abogados del hospital para mantener el secreto. Perdió su cargo y se enfrentó a acusaciones de complicidad. El Hospital San Judas intentó defenderse. Contrató a los mejores abogados, pero la evidencia era abrumadora. Los documentos alterados, los testimonios de Marisa y otros empleados que finalmente encontraron el valor para hablar, todo apuntaba a un sistema corrupto que ponía la reputación por encima de las vidas humanas. Llevó meses, pero finalmente hubo un juicio. Eduardo estaba allí, sentado en primera fila, junto a Clara y Rodrigo. Miguel se quedó en casa con una niñera, ya que Eduardo no quería exponerlo a ese ambiente. Pero Eduardo quería estar presente. Quería mirar a los ojos a cada persona que le había robado 5 años de su vida y de la vida de su hijo. El veredicto fue unánime. El hospital fue declarado culpable de negligencia grave.
falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. Fueron condenados a pagar una indemnización sustancial a Eduardo y Clara, además de ser obligados a implementar nuevos protocolos para prevenir errores futuros. Varios ejecutivos fueron despedidos, y el Vincent Hospital perdió su licencia para operar durante 6 meses, mientras pasaba por una reestructuración completa. Pero para Eduardo, el dinero no importaba. Lo que importaba era que la verdad había salido a la luz, que otras familias se salvarían de ese sufrimiento, que Miguel sabía ahora que había sido amado desde siempre. Con el tiempo, la vida comenzó a normalizarse. Miguel se adaptó a su nueva realidad. Empezó a llamar a Eduardo papá con más naturalidad, aunque todavía había momentos de duda, de extrañeza. Clara lo visitaba regularmente, y poco a poco comenzaron a reconstruir su relación como familia, aunque de una manera diferente a como había sido antes. Eduardo tomó una decisión importante. Vendió su participación en la empresa constructora y utilizó parte del dinero de la indemnización para crear una fundación, la Fundación Miguel, dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos. Ofrecían apoyo legal, investigadores privados, terapia psicológica, todo de forma gratuita. Eduardo quería que su dolor se transformara en algo que pudiera ayudar a otros. La fundación operaba desde una oficina pequeña pero eficiente en el centro de Madrid. Eduardo pasaba sus días allí, trabajando en casos, hablando con familias desesperadas, organizando búsquedas. Era un trabajo difícil, emocionalmente agotador, pero también profundamente gratificante. Cada niño encontrado, cada familia reunida, era una victoria que justificaba todo el esfuerzo. Miguel también participaba en la fundación. Por las tardes, después del colegio, iba a la oficina y ayudaba como podía. Organizaba documentos, hacía dibujos para los niños que esperaban noticias, hablaba con otros niños y niñas que también habían sido separados de sus familias. Su presencia allí era terapéutica, tanto para él como para los demás. Era la prueba viva de que los milagros ocurren, de que la esperanza vale la pena. Unos 6 meses después del reencuentro, Eduardo decidió hacer algo que llevaba semanas planeando. Quería volver al cementerio, no para llorar sobre una tumba que nunca debería haber existido, sino para cerrar ese ciclo, y quería hacerlo con Miguel a su lado. Un domingo por la mañana, cogieron el coche y condujeron hasta el cementerio en la zona oeste. Miguel permaneció en silencio durante el trayecto, mirando por la ventana y observando la ciudad pasar. Cuando llegaron, Eduardo aparcó y los dos salieron juntos. Caminaron por el cementerio hasta ese lugar familiar donde Eduardo había pasado tantos domingos. La lápida todavía estaba allí, con la fotografía de Minima Cindy, Miguel de niño sonriendo. Eduardo se arrodilló y limpió el cristal de la foto, un hábito que persistía a pesar de saber que ya no tenía sentido. Miguel se quedó a su lado, mirando su propia imagen. «Es raro ver mi cara aquí», dijo. Eduardo pasó el brazo por los hombros de su hijo. «Esta lápida representa mucho dolor, Miguel, pero también representa amor, porque incluso pensando que te había perdido, venía aquí todos los domingos sin falta, porque nunca te olvidé, nunca dejé de quererte». Miguel se apoyó en Eduardo. «Lo sé, papá, lo sé». Se quedaron allí unos minutos en silencio, y entonces Eduardo decidió que era hora de irse. Estaba levantándose cuando oyó una voz familiar detrás de él. «Señor Eduardo». Se giró y vio a Gabriel, el niño que había iniciado todo con su historia en el parque. Gabriel corría hacia ellos con una sonrisa enorme en el rostro, seguido de una mujer que Eduardo supuso que era la tía Lucía. Gabriel se detuvo frente a ellos sin aliento de tanto correr. «Señor, lo encontró. El niño del parque. Está bien». Eduardo sonrió y le puso la mano en la cabeza a Gabriel. «Sí que lo encontré, Gabriel. Y todo es gracias a ti. Si no me hubieras contado lo del niño en el parque, nunca habría descubierto la verdad». Gabriel se puso rojo de orgullo. Lucía se acercó con expresión amable. «Entonces era verdad todo lo que decía Gabriel. Pensé que era imaginación de niño.
Eduardo negó con la cabeza. Era verdad. Su sobrino es un héroe. Salvó a mi familia. Lucía miró a Gabriel con cariño. Siempre supe que este niño era especial. Eduardo entonces tuvo una idea. Abrió la cartera y sacó una tarjeta de visita de la Fundación Miguel. Lucía, quiero hacer... ¿Algo? Gabriel me ayudó cuando más lo necesitaba. Quiero devolvérselo. Esta es la tarjeta de mi fundación. Si necesitan cualquier cosa, educación, salud, vivienda, lo que sea, solo tienen que llamarme. Me aseguraré de que Gabriel tenga todas las oportunidades que merece. Lucía cogió la tarjeta con manos temblorosas, con los ojos empañados. Señor Eduardo, no sé qué decir. Muchísimas gracias. Eduardo abrazó a Gabriel. Gracias, Gabriel. Me devolviste a mi hijo. Nunca lo olvidaré. Gabriel miró a Miguel y sonrió. Pareces más feliz ahora. Miguel le devolvió la sonrisa. Lo estoy. Mucho más feliz. Se despidieron de Gabriel y Lucía y volvieron al coche. Pero antes de irse, Eduardo miró una vez más la lápida. Decidió que se encargaría de que la retiraran. Ya no tenía sentido mantenerla allí. Miguel estaba vivo, estaba a su lado, y eso era lo que importaba. Condujeron hasta el Parque del Retiro, el lugar donde todo había comenzado. Caminaron juntos por el césped, observando a otras familias jugar, a niños correr, a vendedores ofrecer palomitas. Era una escena común de domingo, pero para Eduardo tenía un significado especial. Se sentaron en un banco cerca del estanque. Miguel se quedó mirando a los patos nadar. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hijo. ¿Por qué nunca te rendiste conmigo?» Eduardo pensó por un momento antes de responder. «Porque el amor verdadero no se rinde, Miguel. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo difícil que sea, un padre nunca se rinde con su hijo. Eres parte de mí, siempre lo has sido y siempre lo serás». Miguel tomó la mano de Eduardo. «Me gusta estar aquí contigo». Eduardo apretó la mano de su hijo, sintiendo que las lágrimas querían volver, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «A mí también, Miguel. A mí también». Se quedaron allí hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. La suave brisa traía las risas de otros niños, y Eduardo sintió una paz que no había experimentado en años. El dolor todavía existía, las cicatrices todavía estaban allí, pero ahora también había esperanza. También había futuro. Mientras caminaban de vuelta al coche, Eduardo pensó en todo lo que había sucedido. El dolor de la pérdida, la obsesión por la verdad, las barreras que tuvo que derribar, las mentiras que tuvo que desenmascarar y finalmente el reencuentro que lo cambió todo. La vida le había quitado 5 años con Miguel, 5 años que nunca podrían recuperarse, pero le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de empezar de nuevo, de ser el padre que siempre quiso ser, de construir nuevos recuerdos que serían tan fuertes como los antiguos. Miguel corrió por delante, girándose para mirar a Eduardo con una sonrisa. «Vamos, papá, eres muy lento». Eduardo rió y aceleró el paso. «Espera ahí, campeón, todavía puedo alcanzarte». Corrieron juntos por el parque y en ese momento todo estaba bien, todo estaba en su sitio. Padre e hijo juntos de nuevo, como siempre debería haber sido. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. La vida siguió su curso. Miguel creció, hizo amigos en el colegio, desarrolló nuevos intereses. A veces todavía tenía pesadillas sobre el centro de acogida, sobre los años de soledad, pero Eduardo siempre estaba allí para consolarlo, para recordarle que ahora estaba a salvo, que tenía una familia. Clara también reconstruyó su vínculo con su hijo. Ella y Eduardo nunca volvieron a ser pareja. Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero se convirtieron en amigos unidos por un amor común por Miguel. Se mudó de nuevo a Madrid y alquiló un apartamento cercano, visitando a su hijo regularmente. Los fines de semana, Miguel alternaba entre la casa de Eduardo y la de Clara, aprendiendo a quererlos a los dos de formas diferentes. La Fundación Miguel prosperó.
Ayudaron a decenas de familias a reencontrar a sus hijos. No todos los casos tenían finales felices, pero cada esfuerzo valía la pena. Eduardo se convirtió en una voz importante en la defensa de reformas en el sistema hospitalario y de protección infantil. Daba conferencias, participaba en comisiones, luchaba para que ninguna otra familia pasara por lo que él pasó. Y la camiseta de rayas de colores, la que Gabriel había llevado y que desencadenó todo el descubrimiento, Eduardo la enmarcó y la colgó en la sede de la fundación. Era un símbolo de esperanza, de cómo las señales más improbables pueden llevar a las verdades más importantes. Miguel, ahora con 12 años, miraba esa camiseta enmarcada cada vez que visitaba la fundación. «Papá, ¿crees que todo pasó por una razón?» Eduardo le puso el brazo sobre los hombros a su hijo. «No lo sé, Miguel. No sé si hay un plan mayor o si todo es solo suerte y azar. Pero sé que por muy oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Y sé que mientras haya amor, mientras haya gente que no se rinde, siempre hay esperanza». Miguel sonrió. «A veces te pones un poco filosófico, papá». Eduardo rió. «Sí, tu madre siempre decía eso también». Salieron juntos de la fundación, lado a lado, caminando por las calles de Madrid mientras el sol se ponía una vez más. Padre e hijo, separados por mentiras, reunidos por la verdad. Una historia de dolor que se transformó en redención, de desesperación que floreció en esperanza. Y mientras caminaban, Eduardo pensó que quizás, solo quizás, las mejores historias son aquellas que nos enseñan que nunca debemos rendirnos, que el amor es más fuerte que cualquier mentira, que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra un camino hacia la luz. El viaje había sido largo y doloroso, pero al final, cada lágrima había valido la pena. Porque ahora, finalmente, Eduardo Santana tenía de vuelta lo más preciado que el mundo podía ofrecerle. Tenía a su hijo, y eso era todo lo que importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo y Miguel haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de dolor, esperanza y reencuentro, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó. ¿Fue el encuentro con Gabriel en el cementerio, la revelación de Marisa o ese abrazo final entre padre e hijo? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que el amor verdadero nunca se rinde y que la verdad siempre encuentra su camino. Historias que nos hacen creer que los milagros ocurren cuando menos lo esperamos. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que removerá tus emociones y te hará reflexionar sobre los lazos que nos unen. Hasta entonces, recuerda siempre, nunca pierdas la esperanza, porque el amor es capaz de mover montañas y atravesar cualquier distancia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima historia.